Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy tenemos un tema que, bueno, digamos que ha generado muchísimo revuelo, y con justa razón. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y específicamente, de lo inesperado que reveló sobre su encuentro con Hande Erçel. Sí, lo que están pensando. Después de tanta espera, de tanto misterio, de tantas especulaciones, finalmente tenemos algo nuevo, jugoso y digno de analizar. Ya sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Kerem y Hande, y que la relación entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido un auténtico fenómeno. Y por eso, hoy vamos a sumergirnos en este tema, desmenuzando cada detalle, cada pista, cada pequeña indirecta que Kerem ha dejado escapar. Preparen sus palomitas, porque esto promete. Antes de empezar, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. No quieren perderse nada. Aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y especialmente de todo lo relacionado con Kerem y Hande. Así que suscríbanse y estén listos para no perderse ningún chisme, ninguna novedad. Dicho esto, empecemos. El mundo entero ha estado pendiente de la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel desde que protagonizaron Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama internacional. Y es que, no nos engañemos, la química entre ellos era palpable, era eléctrica. La forma en que se miraban, en que se reían, en que se relacionaban, hizo que muchos, muchísimos, soñáramos con que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en algo más. Y efectivamente así fue. Su relación, aunque breve, fue intensa y dejó una huella imborrable en sus fans. Pero como todo en la vida, el amor también tiene sus momentos de transición y, eventualmente, la relación llegó a su fin. Sin embargo, el cariño y el respeto entre ambos parece permanecer, y eso es algo que los fans valoramos muchísimo. Ahora bien, ¿qué fue lo que Kerem reveló, y por qué es tan importante? Bueno, resulta que en una de sus últimas entrevistas, le preguntaron directamente sobre su relación con Hande, y sobre cómo había sido su encuentro más reciente. Y para sorpresa de muchos, Kerem se mostró más abierto de lo habitual. No es que fuera a contar todos los detalles íntimos, pero sí que ofreció ciertas pinceladas que nos dejaron a todos con la boca abierta. Lo primero que destacó Kerem fue el respeto mutuo que se tienen. Dijo que a pesar de las circunstancias, siempre hay una base de cariño y admiración entre ellos. Y eso, en un mundo tan mediático y con tanta presión como es el de las celebridades, es algo que merece ser aplaudido. La madurez con la que ambos han sabido gestionar su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, es admirable. Es fácil olvidar que estos individuos, a pesar de ser figuras públicas, también son seres humanos con emociones, y la capacidad de Kerem y Hande para navegar por las complejidades de una relación bajo el escrutinio público es un testimonio de su carácter. Pero lo más interesante vino cuando le preguntaron sobre su encuentro más reciente. Kerem, con una sonrisa enigmática, relató que el encuentro fue inesperado. Ahí es donde la cosa se puso buena. Inesperado puede significar muchísimas cosas, ¿verdad? ¿Un reencuentro casual en algún evento? ¿Una llamada telefónica inesperada? ¿Un mensaje que desató una conversación? Las posibilidades son infinitas, y eso es precisamente lo que hace que esta revelación sea tan intrigante. La palabra inesperado abre un abanico de interpretaciones, desde un encuentro fortuito en un supermercado hasta una reunión planificada que por algún motivo, Kerem prefirió catalogar así. Kerem no entró en detalles concretos, lo cual es comprensible. Es su vida privada, y tiene todo el derecho a protegerla. Pero sí que dejó entrever que el encuentro fue cordial y que ambos pudieron compartir un momento agradable. Dijo que sintió una gran tranquilidad al verse, y que la conversación fluyó de forma natural. Esto sugiere que a pesar de los problemas que hayan podido tener en el pasado, la relación entre ellos ha evolucionado de una manera positiva. Esta naturalidad es un indicador clave de la madurez y el crecimiento personal de ambos. Pasar de la intensidad de una relación romántica a una dinámica de amistad, o al menos de respeto, es un signo de fortaleza emocional. Además, Kerem también habló sobre la reacción de Hande ante este encuentro. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Según Kerem, Hande reaccionó con sorpresa y alegría. Parece que Hande también estaba un poco nerviosa, pero que al final, el encuentro fue mucho más positivo de lo que esperaba. Dijo que se notaba que Hande estaba feliz de verlo,
y que eso le llenó de alegría. La reacción de Ande es un elemento crucial. La sorpresa y la alegría implican que, aunque el encuentro fuera inesperado, la conexión entre ambos sigue siendo significativa. La aparente felicidad de Ande al ver a Kerem es un indicio de que los sentimientos de cariño y respeto son mutuos. Esta revelación es muy importante porque nos muestra que, a pesar de la separación, la relación entre Kerem y Ande no está rota. Al contrario, parece que ambos han logrado mantener una amistad basada en el respeto y el cariño. Y eso, para los fans que tanto los admiramos, es una noticia fantástica. Es un triunfo del entendimiento y la madurez, y una prueba de que el amor, en sus diferentes formas, puede perdurar incluso después de que una relación romántica llegue a su fin. La idea de que dos personas que alguna vez compartieron un amor apasionado puedan mantener una relación positiva es, en sí misma, inspiradora. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que podrían volver a estar juntos? Cálmense, calmémonos. Aunque la esperanza es lo último que se pierde, es importante ser realistas. Lo más probable es que Kerem y Ande hayan logrado construir una bonita amistad, basada en el respeto y la admiración mutua. Y eso, en el mundo del espectáculo, es un gran logro. La construcción de una amistad genuina después de una relación romántica es un signo de fortaleza y una señal de que ambos individuos han logrado superar los desafíos de la separación. Es un testimonio de su capacidad para crecer y evolucionar. Sin embargo, también es posible que en el futuro puedan llegar a algo más. ¿Quién sabe? La vida da muchas vueltas, y el destino puede sorprenderte en cualquier momento. Lo que sí es seguro es que mientras exista cariño y respeto entre ellos, la relación entre Kerem y Ande seguirá siendo especial para sus fans. La incertidumbre sobre el futuro es precisamente lo que hace que la historia de Kerem y Ande sea tan cautivadora. La posibilidad de una reconciliación, aunque remota, mantiene viva la llama de la esperanza entre sus seguidores. Y es que en el fondo todos anhelamos un final feliz, una historia de amor que supere todos los obstáculos. Ahora bien, hablemos un poco más sobre la reacción de los fans ante esta noticia. En las redes sociales, el revuelo ha sido tremendo. Los hashtags relacionados con Kerem y Ande han sido tendencia en varios países, y los comentarios y especulaciones no han parado de sucederse. La reacción de los fans es comprensible. La conexión emocional que establecieron con la pareja durante Love is in the Air fue intensa, y la noticia de un posible acercamiento entre ellos aviva esa llama de esperanza. Muchos fans han expresado su alegría por ver que Kerem y Ande mantienen una buena relación. Otros han manifestado su esperanza de que puedan volver a estar juntos. Y algunos incluso han comenzado a teorizar sobre la posibilidad de que haya una nueva colaboración entre ellos. Sería el sueño de muchos. La posibilidad de una nueva colaboración es un tema recurrente entre los fans. Después del éxito de Love is in the Air, la idea de ver a Kerem y Ande trabajando juntos de nuevo es extremadamente atractiva. Sería una oportunidad para revivir la magia que compartieron en la pantalla y para deleitar a sus seguidores con su talento y química. Pero en general, la reacción de los fans ha sido positiva y optimista. Todos coinciden en que es maravilloso ver que Kerem y Ande se llevan bien, y que ambos han sabido superar las adversidades. Y eso, señores y señoras, es motivo de celebración. La actitud positiva de los fans es un reflejo de su admiración por Kerem y Ande y de su deseo de verlos felices. La capacidad de los fans para celebrar la madurez y el respeto mutuo entre la pareja es un ejemplo de cómo el amor y la admiración pueden trascender las expectativas románticas. Además, es importante destacar que Kerem y Ande son dos personas muy profesionales. Ambos han sabido mantener la calma y la compostura ante la presión mediática, y han sabido gestionar su vida personal de forma discreta y respetuosa. Y eso, en un mundo donde el drama y el escándalo están a la orden del día, es algo que se agradece mucho. La profesionalidad de Kerem y Ande es un aspecto que no se puede pasar por alto. Su capacidad para mantener la compostura y proteger su privacidad en un entorno tan público es admirable y demuestra su compromiso con su trabajo y su respeto por sus seguidores. Volviendo a la entrevista, hay que destacar la madurez de Kerem al hablar sobre Ande. No intentó ocultar nada, ni tampoco entró en detalles escabrosos. Simplemente compartió su experiencia con naturalidad y respeto. Y eso demuestra que es una persona íntegra y que valora mucho la privacidad de su vida personal. La actitud de Kerem es un ejemplo de cómo la transparencia y el respeto pueden coexistir.
Su capacidad para compartir su experiencia sin caer en el sensacionalismo es un testimonio de su madurez y su compromiso con su vida personal. Esta actitud es digna de admiración, y creo que es un ejemplo para muchos. En un mundo donde todo se comparte y se expone, es importante mantener la calma y proteger aquello que es valioso. Y Kerem, con su forma de ser, nos demuestra que es posible hacerlo. El ejemplo de Kerem es un recordatorio de la importancia de la privacidad y la discreción en un mundo donde la sobreexposición es la norma. Su capacidad para proteger su vida personal es un ejemplo de cómo se puede mantener la calma y la compostura en medio de la atención mediática. En resumen, la revelación de Kerem Bürsin sobre su encuentro inesperado con Hande Erçel ha sido un auténtico bombazo. Nos ha dejado con muchas preguntas, pero también con la sensación de que, a pesar de las circunstancias, el cariño y el respeto entre ellos permanece. La magnitud del bombazo es innegable. La revelación de Kerem ha generado una ola de interés y especulación, y ha demostrado una vez más el poder que tienen estas dos figuras públicas en el mundo del entretenimiento. La reacción de Hande, según Kerem, fue de sorpresa y alegría. Y eso para los fans es una excelente noticia. Nos demuestra que la relación entre ellos ha evolucionado de forma positiva, y que ambos han logrado construir una bonita amistad. La reacción de Hande es un elemento clave para entender el impacto del encuentro. Su sorpresa y alegría son un indicador de la importancia que aún tiene Kerem en su vida, y de la buena relación que han logrado mantener. Así que, para concluir, ¿qué podemos esperar del futuro? Pues, como siempre, todo es incierto. Pero lo que sí sabemos es que Kerem y Hande seguirán siendo dos personas importantes en nuestras vidas. Y que, sin importar lo que pase, su relación siempre será especial para sus fans. La incertidumbre del futuro es precisamente lo que hace que la historia de Kerem y Hande sea tan fascinante. La posibilidad de que haya sorpresas en el futuro mantiene a sus seguidores al borde del asiento, y su deseo de verlos felices es el motor que impulsa su apoyo. Ahora profundicemos un poco más en los posibles escenarios que podrían desarrollarse a raíz de esta revelación. Aunque es crucial mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar por fantasías, es inevitable que la imaginación vuele y que los fans comiencen a especular. Escenario 1, una amistad duradera y sólida. Este es el escenario más probable y, en muchos sentidos, el más positivo. Que Kerem y Hande hayan logrado mantener una relación de respeto y cariño, después de la intensidad de una relación romántica, es un testimonio de su madurez y de su capacidad para gestionar sus emociones. Esta amistad podría evolucionar en el tiempo, fortaleciéndose y convirtiéndose en un apoyo mutuo en sus carreras y en sus vidas personales. Podrían ser confidentes, compañeros de trabajo en proyectos futuros y, sobre todo, amigos. Escenario 2. Reencuentros casuales y momentos agradables. Este escenario implica que los encuentros inesperados de Kerem y Hande podrían seguir ocurriendo, tal vez en eventos sociales, estrenos, o incluso en proyectos profesionales. Estos encuentros serían siempre cordiales, con conversaciones fluidas y un ambiente de tranquilidad. La posibilidad de que compartan momentos agradables, sin la presión de una relación romántica, podría ser beneficioso para ambos, permitiéndoles disfrutar de la compañía del otro sin las complicaciones del pasado. Escenario 3. Una nueva colaboración profesional. Este escenario es uno de los más deseados por los fans. La química entre Kerem y Hande en Love is in the Air fue innegable, y muchos creen que podrían replicar ese éxito en un nuevo proyecto. Podría ser una película, una serie de televisión, o incluso una campaña publicitaria. La colaboración profesional sería una forma de mantener su conexión, de complacer a sus fans y de demostrar que pueden trabajar juntos sin importar las circunstancias. Escenario 4. Una reconciliación romántica. Aunque este escenario es el menos probable, la posibilidad siempre está presente. La vida es impredecible y a veces el destino tiene planes inesperados. Si Kerem y Hande han logrado mantener el cariño y el respeto, no se puede descartar la posibilidad de que en algún momento se vuelvan a enamorar. Esta reconciliación sería un sueño hecho realidad para muchos fans, pero también implicaría una gran responsabilidad para ambos, ya que estarían nuevamente bajo el escrutinio público. Escenario 5. Un futuro incierto pero con respeto y admiración. Este es el escenario más realista. El futuro de Kerem y Hande es incierto, y nadie puede predecir lo que sucederá.
Sin embargo, lo que sí es seguro es que el cariño y el respeto entre ellos permanecerán. Independientemente de lo que pase, seguirán siendo dos personas importantes en la vida del otro, y su relación, sea cual sea su naturaleza, seguirá siendo especial para sus fans. Ahora profundicemos en algunos aspectos más específicos que han surgido a raíz de la entrevista de Kerem y de las reacciones de los fans. *** La importancia del respeto mutuo, *** este es el pilar fundamental de la relación entre Kerem y Hande. El respeto mutuo es esencial para mantener una relación sana, ya sea romántica o de amistad. En el caso de Kerem y Hande, el respeto mutuo ha permitido que superen las adversidades, que mantengan una buena relación y que protejan su privacidad. El respeto mutuo es un ejemplo de cómo las personas pueden manejar las relaciones de manera madura y responsable. *** La madurez de Kerem. Kerem ha demostrado ser una persona madura y sensata, tanto en su vida personal como en su vida profesional. Su forma de hablar sobre Hande sin entrar en detalles escabrosos y con respeto, demuestra su integridad y su capacidad para manejar las situaciones con calma y compostura. La madurez de Kerem es un ejemplo para muchos, y su actitud es digna de admiración. La reacción de los fans. Los fans han reaccionado de manera positiva y optimista ante la revelación de Kerem. Han expresado su alegría por ver que Kerem y Hande mantienen una buena relación, y han manifestado su esperanza de que puedan volver a estar juntos. La reacción de los fans es un reflejo de su admiración por Kerem y Hande, y de su deseo de verlos felices. El impacto en las redes sociales. Las redes sociales han sido un hervidero de actividad desde que se dio a conocer la entrevista de Kerem. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande han sido tendencia en varios países, y los comentarios y especulaciones no han parado de sucederse. Las redes sociales son una herramienta poderosa para la comunicación y la interacción, y el impacto de la revelación de Kerem en las redes sociales demuestra la popularidad de Kerem y Hande. La posibilidad de una nueva colaboración. La posibilidad de una nueva colaboración entre Kerem y Hande es uno de los temas más comentados por los fans. Muchos esperan que puedan trabajar juntos de nuevo y la química que compartieron en Love is in the Air es un argumento a favor de esta posibilidad. Una nueva colaboración sería un sueño hecho realidad para muchos fans, y sería una forma de revivir la magia que compartieron en la pantalla. El futuro de Kerem y Hande. El futuro de Kerem y Hande es incierto, pero lo que sí sabemos es que seguirán siendo dos personas importantes en nuestras vidas. Su relación, sea cual sea su naturaleza, seguirá siendo especial para sus fans, y su ejemplo de madurez y respeto mutuo es un ejemplo para todos. El papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación han jugado un papel importante en la difusión de la noticia de Kerem y Hande. Los medios han destacado la madurez de Kerem, la reacción de los fans y la posibilidad de una nueva colaboración. Los medios de comunicación son una herramienta importante para la comunicación y la información, y el papel de los medios en la difusión de la noticia de Kerem y Hande demuestra la importancia de Kerem y Hande en el mundo del espectáculo. La importancia de la privacidad. Kerem ha demostrado ser una persona que valora mucho la privacidad de su vida personal. Ha sabido mantener la calma y la compostura ante la presión mediática, y ha sabido gestionar su vida personal de forma discreta y respetuosa. La importancia de la privacidad es fundamental para proteger la intimidad y la tranquilidad, y el ejemplo de Kerem es un ejemplo para muchos. En conclusión, la revelación de Kerem Bürsin sobre su encuentro inesperado con Hande Erçel ha sido un auténtico bombazo que ha revolucionado las redes sociales y ha generado un gran debate entre los fans. La madurez de Kerem, la reacción de Hande y la esperanza de los fans son los elementos clave de esta historia. El futuro de Kerem y Hande es incierto, pero lo que sí es seguro es que su relación seguirá siendo especial para sus fans. Y hasta aquí llegamos por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Hemos analizado cada detalle, hemos especulado un poco, y sobre todo, nos hemos divertido hablando de Kerem y Hande. Si les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchísimas sorpresas preparadas. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de la revelación de Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué esperan del futuro de Kerem y Hande?
Me encantaría leer sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.